Hola, un suscriptor preguntó en líneas generales, ¿es posible eliminar los nitratos del acuario con ciertos materiales biofiltrantes? Algunos fabricantes han desarrollado unos materiales que prometen eso, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente funcionan o es otro producto de mercadeo? Hoy vamos a responderla, pero con biología pura y real. Soy Roger y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Tu acuario en casa. Cuando hablamos del ciclo del nitrógeno, casi siempre paramos en el mismo punto. Las bacterias convierten el amoníaco en nitrito y luego a nitrato. Y ahí se acaba la explicación. Pero entonces surge la pregunta, ¿y qué pasa con esos nitratos? Durante años la respuesta fue siempre la misma. Con cambios parciales de agua, incluir plantas o resinas, las eliminamos. Pero desde hace un tiempo han aparecido en el mercado materiales filtrantes que prometen algo diferente: eliminar los nitratos mediante un proceso biológico llamado desnitrificación. Algunos fabricantes incluso anuncian que sus productos contienen polímeros especiales capaces de alimentar a las bacterias desnitrificantes durante largo periodo. Pero, ¿de verdad funciona? Veamos. Lo primero que hay que entender es que no todo material biológico elimina nitratos. Los medios que usamos habitualmente, como canutillos, vidrio sinterizado, matrix, piedras volcánicas o cualquier otro medio biológico, sirven principalmente para favorecer el crecimiento de bacterias aeróbicas, pero necesitan de abundante oxígeno para transformar el amoníaco en nitrito y luego en nitrato. Y mientras haya suficiente oxígeno disponible, esas bacterias lo van a usar. Pero las bacterias desnitrificantes funcionan de otra manera. Aunque muchas pueden sobrevivir con pequeñas cantidades de oxígeno, cuando este baja considerablemente, activan unas enzimas y usan el nitrato en lugar del oxígeno para oxidar el carbono y transformarlo en energía. Energéticamente, el respirar con oxígeno es mucho más eficiente que hacerlo con nitratos, así que mientras haya oxígeno disponible lo van a aprovechar. Y aquí está el problema de los medios biológicos convencionales. Casi nunca se crean las condiciones adecuadas para que esas bacterias desnitrificantes trabajen, no porque no estén, sino porque el oxígeno siempre llega. Entonces, ¿qué hace de diferente a estos bloques? No están diseñados solo para ofrecer superficie a las bacterias, sino para crear un gradiente de oxígeno dentro de su propia estructura. Funcionan así. En el exterior del bloque hay abundante oxígeno gracias al agua que circula, pero a medida que el oxígeno intenta penetrar al interior, las bacterias de las capas externas lo van consumiendo progresivamente. Entonces, en las zonas más profundas del bloque, el oxígeno casi siempre desaparece. Se forman lo que llamamos zonas anóxicas, y es en esas zonas donde las bacterias heterótrofas facultativas cambian su forma de respirar. Dejan de usar el oxígeno y comienzan a usar los nitratos. Lo van transformando paso a paso hasta liberar nitrógeno gaseoso que sale del acuario hacia el ambiente natural. Los fabricantes usan distintos tipos de materiales para lograr esto: cerámicas sinterizadas de muy baja permeabilidad, polímeros altamente porosos o mezclas minerales especialmente formuladas. Pero lo importante no es cuánta superficie tienen, sino la velocidad con que el oxígeno puede difundirse hacia el interior. El objetivo es que el agua entre lentamente y que el oxígeno sea consumido de forma progresiva antes de llegar al centro. Así se genera un pequeño ecosistema interno con condiciones completamente distintas a la del exterior del bloque. Hay otro punto que casi nunca aparece en la publicidad de estos productos y es importante. Las bacterias desnitrificantes no solo necesitan nitrato, también necesitan carbono, que es la fuente de energía que utilizan durante su metabolismo. Por eso, algunos de estos bloques o gránulos incorporan polímeros biodegradables dentro de su propia estructura. Con el tiempo, esos polímeros se degradan lentamente y liberan pequeñas cantidades de carbono orgánico. De esta manera, las bacterias tienen el alimento que necesitan para mantener activa la desnitrificación.
Es un sistema que podríamos llamarlo inteligente porque evita liberar grandes aportes de carbono, reduce el riesgo de explosiones bacterianas y proporciona una alimentación gradual durante meses. Hay algo importante que quiero aclarar. No todos los materiales desnitrificantes funcionan igual, ni todos son adecuados para cualquier tipo de acuario. Algunos de los biomedios que aportan carbono para estimular la desnitrificación pueden generar un crecimiento de bacterias heterótrofas y con ello una gran cantidad de biomasa bacteriana. En los acuarios marinos, un skimmer de proteína elimina constantemente parte de estas bacterias, junto con otros compuestos orgánicos, por supuesto. En cambio, en los de agua dulce, esa biomasa permanece dentro de los acuarios. Si no se elimina, parte de ella termina descomponiéndose y otra permanece en suspensión. Si el crecimiento bacteriano es excesivo, el consumo de oxígeno puede aumentar considerablemente, generando una explosión bacteriana y poniendo en riesgo a los peces. Y precisamente lo más interesante de toda esta tecnología es que en realidad estos bloques no inventan nada nuevo. Lo que hacen es reproducir dentro del filtro procesos que la naturaleza lleva millones de años utilizándolo. Si observamos el fondo de un río o un lago, no todo el sustrato tiene la misma cantidad de oxígeno. La capa más superficial, que está en contacto con el agua, es allí donde el oxígeno abunda. Es donde predominan las bacterias nitrificantes, pero apenas un poco más abajo, ese oxígeno prácticamente desaparece y aparecen las zonas anóxicas. En esas capas profundas es donde entran en acción las bacterias desnitrificantes, transformando el nitrato hasta liberar nitrógeno gaseoso y completando así el ciclo del nitrógeno. Los bloques desnitrificantes no son más que una versión en miniatura de lo que ocurre continuamente en los ecosistemas acuáticos naturales. Pero hay algo aún más interesante y es lo que casi nadie explica. Cuando pensamos en bacterias, las imaginamos viviendo solas, dispersas sobre una superficie, pero eso no es lo que pasa. Las bacterias forman comunidades llamadas biofilms, que es una estructura viva formada por millones de microorganismos dentro de una matriz gelatinosa que ellos mismas producen. No es una acumulación desordenada, es una comunidad organizada. Aunque un bloque desnitrificante mida varios centímetros de grosor, el agua puede penetrar parcialmente a través de su red de poros internos. Las paredes de esos poros son colonizadas por microorganismos que forman biofilm y dentro de cada biofilm se establece su propio gradiente de oxígeno. Las bacterias de la superficie del biofilm consumen el oxígeno que llega desde el agua. El oxígeno se agota progresivamente hacia el interior y en apenas un pequeño espacio pueden coexistir dos ambientes completamente distintos, uno rico en oxígeno y otro prácticamente anóxico. El gradiente de oxígeno no se forma solamente dentro del bloque, sino que también se forma dentro de cada biofilm que recubre las paredes de los poros. Ese es el verdadero secreto de estos materiales, la combinación entre su estructura física, la difusión de oxígeno, el flujo de agua y la capacidad de organización de las comunidades bacterianas. Entonces, ¿significa esto que eliminan todos los nitratos? Desde mi punto de vista, no del todo. Estos bloques pueden ayudar a reducir la acumulación de nitrato, pero su efectividad depende de varios factores: la carga biológica del acuario, la cantidad de alimento que suministras, la concentración inicial de nitratos, la disponibilidad de carbono, el flujo de agua que atraviesa el bloque y el tiempo necesario para que se establezca una comunidad bacteriana madura. Si el flujo de agua es excesivo, el oxígeno penetrará demasiado y desaparecerán las zonas anóxicas necesarias para esta desnitrificación. Por el contrario, si el agua deja prácticamente de circular internamente, el bloque perderá las condiciones para las que fue diseñado y su rendimiento disminuirá considerablemente. Por esa razón, el caudal recomendado por los fabricantes no es un simple dato comercial, forma parte del diseño biológico del sistema.
Los bloques desnitrificantes son una tecnología interesante porque aprovechan los procesos naturales que llevan millones de años manteniendo el equilibrio en los ecosistemas acuáticos, pero no son mágicos ni significa que debamos sustituir todo el material biológico del filtro por bloques desnitrificantes. El acuario sigue necesitando una gran población de bacterias nitrificantes. Ambos procesos se complementan, pero no se reemplazan. Tampoco sustituyen un buen mantenimiento y no eliminan los cambios de agua cuando estos sean necesarios. Cuando entiendes cómo viven las bacterias, dejas de ver a los materiales filtrantes como simples piedras porosas y empiezas a entender que dentro de ellos existe un ecosistema microscópico complejo, capaz de reproducir procesos biológicos que en la naturaleza perfeccionó mucho antes de que existieran los acuarios. Si tienes un bloque desnitrificante en tu filtro o estás pensando en probarlo, cuéntame en los comentarios qué resultados has obtenido. Y si este contenido te resultó útil, dale un like y suscríbete. Cada semana subo videos interesantes sobre la acuariofilia. Nos vemos en el próximo video. Tu acuario en casa, acuario en casa.